El viento helado atravesaba el callejón como una cuchilla, pero Clara había aprendido a dejar de estremecerse. Se ajustó mejor su abrigo raído alrededor de su delgado cuerpo y se acurrucó en las sombras detrás de uno de los restaurantes en azotea más exclusivos de Manhattan. Las luces doradas de arriba brillaban como estrellas fuera de su alcance, y la risa que descendía le recordaba un mundo al que ya no pertenecía. Todas las noches esperaba en ese mismo lugar, con la esperanza de encontrar restos de comida de la cocina o algún amable miembro del personal que pudiera pasarle un panecillo. Pero esta noche se sintió diferente. El hambre asintió con más fuerza. Le duelen las piernas de caminar todo el día. Su orgullo, desgastado por años de lucha, finalmente se quebró. Cuando el servicio terminó y los últimos comensales salieron al aire helado, Clara vio a un hombre alto con un abrigo color carbón a medida que bajaba las escaleras solo. Se movía con la facilidad de alguien que nunca se había preocupado por el calor ni por de dónde vendría su próxima comida. Había un poder silencioso en su paso, pero su expresión era distante, como si estuviera en algún lugar lejano de su mente. La voz de Clara salió en un tono casi audible, apenas más fuerte que el viento. ¿Me puede dar lo que le sobró, señor? Hizo una pausa como si esas palabras lo hubieran impactado. Poco a poco se giró. Sus miradas se cruzaron. Los suyos eran de un tono gris penetrante, inquisitivo, casi sobresaltado. La suya, aunque embotada por las dificultades, aún conservaba algo intacto. Dignidad quizás o esperanza. Por un momento, el mundo que los rodeaba desapareció. El ruido de la calle, el frío, la división entre sus mundos, todo suspendido. Él no habló de inmediato y Clara se preparó para el rechazo. Pero entonces algo en su expresión cambió. Fue sutil, casi imperceptible. Un destello de reconocimiento, un milagro que empieza a agitarse. Punto. Sebastián Ball se quedó mirando a la niña, clavado en el lugar. Su pregunta aún resonaba en su mente, silenciosa pero penetrante. ¿Me puede dar sus sobras, señor? Había escuchado miles de peticiones en su vida, acuerdos comerciales, propuestas de inversión, favores de gente poderosa, pero nunca una que se sintiera tan humana, tan cruda. Había algo en sus ojos. No solo la tristeza, no solo el hambre. Algo familiar. Se acercó casi sin darse cuenta. Ella se estremeció y luego rápidamente miró hacia otro lado como si le avergonzara haber preguntado. Lo siento, murmuró. No debería haberlo hecho. No, dijo suavemente. Esperar. Por primera vez en años, la mente de Sebastián pasó de las hojas de cálculo y las fusiones a algo más suave y más antiguo. Recordó una habitación polvorienta con camas de metal, pintura descascarada en las paredes y una niña que siempre guardaba la mitad de su sándwich para el chico de brazos magullados y ojos silenciosos. Clara, su nombre era Clara. No había pensado en ella en décadas. ¿Podría ser esta mujer, esta extraña vestida de harapos, la misma? Se agachó ligeramente, tratando de ver más allá de la mugre de los años. ¿Cómo te llamas? Él preguntó. Ella dudó. Clara. Clara Bennett. El nombre lo golpeó como un trueno. Se tambaleó hacia atrás un paso. Clara de San José. Sus ojos se abrieron de par en par. Nadie le había mencionado ese lugar en años. ¿Cómo lo sabes? A Sebastián se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Él no respondió de inmediato. Los sonidos de la ciudad se desvanecieron a su alrededor. La vio ahora. No es la mujer andrajosa, sino la niña que una vez se sentó a su lado, compartiendo crayones y sueños en las sombras de un orfanato. El destino le había jugado sus crueles trucos, pero ahora parecía que estaba intentando arreglar algo, y Sebastián ya no podía irse. El MD casi dejó caer su tableta cuando Sebastián regresó al restaurante con Clara a su lado. Su presencia contrastaba marcadamente con la pulida opulencia del comedor de la azotea. Botas gastadas, un abrigo que apenas se sostenía, el cabello despeinado después de semanas de frío. Todas las cabezas se giraron.
La conversación se detuvo. Unos cuantos susurros recorrieron el aire. Mesa para dos, dijo Sebastián con calma, rozando al atónito anfitrión. Clara tiró de su manga en voz baja. No pertenezco aquí. Sí, lo haces, respondió sin detenerse. Estaban sentados en una mesa de esquina con una vista panorámica del brillante horizonte. Clara permaneció sentada rígida, sin saber qué hacer con la servilleta de lino, los pesados cubiertos o el reluciente vaso de agua que parecía más valioso que cualquier cosa que poseyera. Sebastián notó su incomodidad y le hizo una señal al camarero para que simplifique las cosas. A medida que iban llegando los platos, él la observaba. Al principio comió con cuidado, casi disculpándose, como si cada bocado fuera un favor. Él rompió el silencio. Nunca te olvidé, lo sabes, dijo en voz baja. Ella levantó la vista sobresaltada. ¿Eres realmente Sebastián? Él asintió. Sebastián vale en aquel entonces solo Seb. Fuiste la única persona que me defendió. Una vez me diste tus zapatos. Clara rió suavemente, avergonzada. Me olvidé de eso. Lloraste cuando lo hice. Él sonrió. Todavía lloro. Ahora solo pago a los abogados para que lo hagan en privado. Ambos ríen con una risa genuina, cálida y curativa. Por primera vez en años, Clara no era invisible. Y por primera vez en su vida, Sebastián se sintió realmente visto. Cuando llegó el postre, la miró y le dijo, esto no es solo una cena, Clara. Es el comienzo de algo. Aún no sé qué, pero sé que no voy a dejar que desaparezcas otra vez. A la mañana siguiente, Sebastián estaba sentado en su elegante oficina, mientras la ciudad se extendía infinitamente más allá de las paredes de cristal. Su asistente, Mara, llamó a la puerta y entró sosteniendo un expediente. Ella levantó una ceja mientras lo colocaba sobre su escritorio. Usted pidió información sobre los antecedentes de Clara Bennett, dijo ella. Es una historia. Sebastián abrió la carpeta con las manos ligeramente temblorosas. El informe detalla una desgarradora cadena de acontecimientos, como Clara había envejecido y abandonado el sistema de acogida sin ningún tipo de apoyo. Como había ido rebotando entre trabajos con salarios mínimos, refugios y las calles. Una vez estuvo inscrita en un colegio comunitario, estudiando para ser maestra antes de que un incendio en su apartamento se llevara todo. Sin seguro, sin ahorros, solo pérdida tras pérdida. Cerró el expediente lentamente. Sus instintos rara vez se equivocaban. Era ella, pero la profundidad de su sufrimiento lo golpeó más fuerte de lo esperado. Más tarde ese día, Sebastián encontró a Clara sentada en un banco del parque, alimentando a los pájaros con el pan sobrante de una bolsa de panadería que él le había enviado. Parecía pacífica, pero distante, como si aún no hubiera decidido si pertenecía nuevamente a su mundo. No tenías que mirarme, dijo antes de que él pudiera hablar. No me avergüenzo de lo que encontraste. Pero no quiero tu compasión. No es compasión, dijo en voz baja. Es recuerdo. Es arrepentimiento y tal vez sea redención. Suspiró. Todos quieren ser salvadores cuando se sienten culpables. Se sentó a su lado, sacudiéndose las migas del abrigo. Me salvaste primero. En aquel entonces, eras el único a quien le importaba. He pasado años intentando olvidar de dónde vengo. Pero tal vez necesitaba recordar. Clara se giró hacia él, con ojos ilegibles. No soy un caso de caridad, Sebastián. Sigo siendo yo, pero no sé si puedo confiar en lo que es esto. Asintió. Entonces déjame demostrarlo día a día. La nota estaba escondida debajo de una pequeña taza de té dejada en el alféizar de la ventana del apartamento que Sebastián había arreglado para Clara. La letra era pulcra, sencilla y definitiva. Ya has hecho más que suficiente. Gracias por todo, pero necesito encontrarme a mí mismo, no perderme en la historia de otra persona. Por favor, no me busques. Sebastián la leyó una y otra vez. El silencio en la habitación se hacía más denso. Con cada pasada, ella,
Se había ido. Pasaron las semanas. Regresó a su mundo de contratos y juntas directivas, pero nada parecía igual. Su mente divagaba durante las llamadas a inversores. Se saltaba eventos. Por la noche, se encontraba mirando el horizonte, preguntándose dónde estaría durmiendo o si estaría comiendo. El mundo era demasiado grande para perderla de nuevo, pero tal vez su intención era perderse. Entonces, en Nochebuena, su chofer redujo la velocidad cerca de una concurrida manzana del centro. Una fila de personas se arremolinaba frente a un pequeño refugio, abrigadas con abrigos desgastados y bufandas finas como el papel. Sebastián miró por la ventana, y allí estaba. Clara estaba en la puerta, dando la bienvenida a cada invitado con una cálida sonrisa y una taza de sopa. Su abrigo aún estaba deshilachado, pero sus ojos brillaban con determinación. No solo estaba sobreviviendo, estaba dando. Sebastián salió, con el corazón latiéndole con fuerza. Ella lo notó de inmediato, y su expresión se suavizó, ni sorprendida ni enojada. Solo con silenciosa aceptación. Creí haberte dicho que no me buscaras, dijo con dulzura. No lo hice, dijo. Te dejaste encontrar. Clara le entregó una taza de sopa y asintió hacia el refugio. Vamos. ¿Quieres ayudar? Empieza aquí. Esa noche, uno al lado del otro, en la calidez de la bondad, algo tácito floreció entre ellos. No es un cuento de hadas, sino algo real. Un milagro hecho no por magia sino por elección.